Muy buenas noches, mi nombre es Jesús Bermúdez Carabalí, soy estudiante de la maestría en educación y pertenezco a la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. El tema que vamos a trabajar en este momento son corrientes pedagógicas contemporáneas. Para ello, vamos a trabajar la siguiente agenda. Primero que todo, ¿qué es pedagogía? ¿Por qué se necesita la pedagogía contemporánea? Y para ello vamos a desarrollar los siguientes temas que son la escuela nueva, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, enfoque constructivista y neuroeducación. Cinco corrientes que en la actualidad se manejan con facilidad para poder orientar un conocimiento y un aprendizaje en los estudiantes que estamos manejando. Es por ello que vamos a responder la primera pregunta, ¿qué es pedagogía? La pedagogía es una disciplina que comprende los procesos educativos desde diferentes puntos de vista, como cuáles, los psicológicos, los sociológicos y los culturales. ¿Para qué? Pues simplemente para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, aplicando teorías y pedagogías nuevas y diferentes para cada ámbito y para cada uno de los estudiantes que estamos trabajando, potenciando las habilidades cognitivas, socioemocionales y éticas. Fundamental de que la pedagogía tenga en cuenta todos esos aspectos para poder trabajar de una manera adecuada con cada uno de los estudiantes. Primero que todo, ¿qué es la pedagogía contemporánea? Después de conocer qué es la pedagogía, podemos basarnos en que la pedagogía contemporánea tiene en cuenta este pequeño gráfico que tenemos aquí, que es convivir, conocer, ser y hacer. Últimamente, desde la educación se está manejando los diferentes componentes. Convivir, cómo convive el estudiante con los demás, cómo conoce el estudiante eh, los diferentes conocimientos que se necesita que el estudiante aprenda y básicamente posteriormente es cómo el estudiante se comporta entre los demás, ¿sí? Cómo es su comportamiento y posteriormente es cómo hace el estudiante las actividades, qué herramientas tiene, qué herramientas va a utilizar. Es por ello entonces que la pedagogía contemporánea pues simplemente es la influencia por se deja influenciar por el aspecto social, los procesos industrializados y la globalización. Tengamos en cuenta que, como su nombre lo indica, se tiene en cuenta cada uno de los factores que cambian, perdón, de cambio del estudiante en la actualidad, como la tecnología, como el celular, como los videojuegos, como el computador, entre muchas otras tecnologías que podemos utilizar. Primero que todo, ¿qué es la escuela nueva? Es un método, según la literatura consultada, eh, este método es uno de los mejores recursos que se pueden utilizar para ofrecer una educación de calidad. ¿Qué elimina la escuela nueva? Las clases magistrales. ¿Y qué motiva la escuela nueva? El aprendizaje del estudiante por medio de una educación activa. Necesariamente la escuela nueva busca que el estudiante sea autónomo y partícipe de la construcción de su conocimiento. No que el docente se pare, como lo son las clases magistrales, oriente un conocimiento y simplemente el estudiante reproduzca ese conocimiento, sino que comience a explorar de antemano cada uno de esos conocimientos que se están trabajando. Para ello, entonces, es necesario que la escuela nueva pueda tener este factor fundamental. Por otro lado, tenemos el aprendizaje basado en proyectos. Desde mi experiencia docente, el aprendizaje basado en proyectos es un aprendizaje que siempre el docente de educación física del colegio donde laboraba trataba de implementar en cada uno de nosotros. ¿Qué quería decir? Debido a la pandemia, pues era muy complejo podernos conectar con los estudiantes. En ese sentido, entonces el profesor decía, es necesario trabajar una nueva metodología que era el aprendizaje basado en proyectos. Y uno le preguntaba, bueno, ¿pero por qué o tal cosa? Simplemente nos explicaba de que era un aprendizaje de forma transversal que desde se podía construir un proyecto y desde las diferentes áreas se podía encurtar ese proyecto para poderle generar un conocimiento más amplio al estudiante. Se necesita, por obvias razones, que el estudiante aprenda a investigar. Aquí el gráfico es muy importante. A organizar y planificar las ideas para poderlas ejecutar. También se necesita que el estudiante aprenda estándares y competencias, que sea un estudiante productivo, que aprenda a trabajar en equipo, que tenga una evaluación reflexiva y adicionalmente que tenga una presentación de productos. Si el estudiante aprende basado en problemas,
en proyectos, pues necesariamente puede adquirir diferentes habilidades, no solo en ciencias naturales, sino en matemáticas, en economía, en sociales, en cualquiera de las áreas que son del estudio y que después sirve como ejes transversales para cada una de las asignaturas. Posteriormente tenemos el aprendizaje basado en proyectos. Si nos damos cuenta, el gráfico nos muestra que ahí tenemos un entorno o un contexto en la parte de afuera de la unidad, de la línea, y que nos permite comprender que se necesita una resolución de problemas. ¿Para qué? Para que haya un conocimiento, un aprendizaje, un docente mediador. Aquí el docente no es como el magistral, sino que trata de mediar en la situación, trata de mediar en cada una de las cosas que el estudiante quiere aprender y con base en ello, entonces el estudiante adquiere unas competencias necesarias. El estudiante aquí es autónomo, el estudiante es cooperativo con los demás, el estudiante aprende habilidades de pensamiento y además adquiere, después de todo este proceso, aprende un conocimiento o adquiere un conocimiento complejo, un pensamiento complejo. Posteriormente, la pedagogía constructivista. Esta es normal y muy naturalmente lo podemos escuchar en diferentes teóricos o en diferentes docentes, debido a a que se utiliza con facilidad. ¿Y por qué decimos se utiliza con facilidad? Porque aquí en esta información o en esta pedagogía constructivista, el estudiante trata, pues se lleva al estudiante que interprete la información, las conductas y las actitudes, al igual que se trata que el estudiante adquiera habilidades para poder generar un conocimiento adecuado. Con base en lo que el estudiante aprende del entorno, se construye un conocimiento. El estudiante aprende afuera, lleva lo que aprende al colegio y el profesor o el docente o el orientador simplemente entonces aclara las ideas del estudiante para poderle generar entonces un nuevo conocimiento con base en lo que el estudiante ha aprendido. Posteriormente tenemos la pedagogía de la neuroeducación. Justamente en la maestría comenzamos a ver esta asignatura. Cuando yo hice el pregrado, pues básicamente la neuroeducación no tuvo gran relevancia, pero es una ciencia que es una rama que ha ido aumentando a raíz de lo necesario, lo que se necesita en estos momentos en la actualidad. Después de la pandemia, la neuroeducación tomó gran fuerza porque se necesita eh, cautivar al estudiante con las diferentes formas de aprendizaje, teniendo en cuenta que cada una de nuestras mentes o las mentes de nuestros estudiantes aprenden de forma diferente. Para ello integra tres cosas importantes: la pedagogía, la psicología y la neurociencia. ¿Qué quiere decir? Que simplemente entonces se necesita que el estudiante aprenda. Se necesita que el estudiante adicionalmente tenga unas contribuciones a la investigación y sobre todo a los conocimientos o a los comportamientos. Y por último, simplemente se centra en los sistemas neurológicos del estudiante para poder generar un conocimiento. Se necesita, básicamente, que el estudiante adquiera todo lo que está en su entorno para poder generar un conocimiento adecuado. Cada una de estas ramas que se ha podido explicar en estos momentos, pues dejamos ver que son justas y necesarias para que podamos adquirir un conocimiento o podamos orientar un conocimiento, bien sea nosotros como docentes y bien sea como estudiantes, porque estamos en estos momentos en un proceso de aprendizaje también. Entonces, agradezco la atención prestada y espero la información haya sido relevante y clara en cada uno de los argumentos que se han planteado. Una feliz noche.